Yo soy nieto de un desaparecido. Mi abuelo era un militante de izquierda republicana de un pueblo del Bierzo, en León. Un hombre que había vivido fuera de España 10 años, en Argentina y en Estados Unidos, y que tenía un objetivo, digamos, fundamental en su idea política de España, es que en su pueblo hubiera una escuela pública y laica. Algo que todavía no existe, 89 años después de que fuera proclamada la Segunda República, ¿no? Yo en el año 1999 dejé mi trabajo para escribir un libro que no he terminado todavía. Y, y dio la casualidad que iba al Bierzo, yo vivo en Madrid, con un amigo de mi padre, que era el que me preparaba, digamos, visitas a gente mayor. Yo iba a contar la historia de dos exiliados que regresaban al pueblo de mi abuelo después de muchos años y necesitaba hablar con gente mayor que hubiera vivido la guerra y la posguerra. Entonces este hombre, Arsenio Marco, era un militante del Partido Comunista, había sido encarcelado en el año 63 y era amigo de la infancia de mi padre. Me iba concertando entrevistas con gente que él conocía. Hasta que un día en marzo del año 2000, pues nos falló una de las entrevistas que teníamos concertadas y seguimos hablando de cosas y apareció en la conversación el tema de mi abuelo y entonces él dijo que conocía aproximadamente el lugar donde estaba su fosa. Fuimos allí, yo desde allí llamé a mi padre, ¿no? Porque, preguntándonos nos colocaron en el sitio exacto y yo llamé a mi padre para decirle dónde estaba y en septiembre de ese año escribí un artículo en la prensa local que se titulaba Mi abuelo también fue un desaparecido. Ahí yo metía la palabra también, primero porque aquí a los desaparecidos no se les llamaba desaparecidos, se les llamaba paseados o eran muertos en la guerra. En este caso, en el Bierzo jamás hubo una guerra en los años 30, nunca hubo dos trincheras una enfrente de otra, ni nadie oyó un cañonazo. Lo que hubo fue una limpieza política por parte de los golpistas. Y bueno, yo quería quejarme, digamos, en ese texto de cuánto había celebrado España la detención de Pinochet en Londres en el otoño del año 1998, de cómo la Audiencia Nacional Española estaba abriendo juicios en cuestiones que tenían que ver con Chile, con Argentina, con Guatemala, con Ruanda, con el Tíbet. Y aquí había gente, pues igual que los desaparecidos argentinos, que había sido detenida ilegalmente, que había sido torturada, que había sido asesinada y que habían sido secuestrados sus cadáveres para que sus familias no pudieran darles una sepultura digna y que ante delitos no hay un delito más grave que se le pueda hacer a un ser humano que ese. O sea, es lo más grave que existe y bueno, pues aquí no ocurría nada al respecto. La justicia, por supuesto, no hacía nada y nos habíamos convertido en los campeones del mundo de la aplicación del principio de justicia universal, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ese artículo en el que venía al final mi teléfono, porque yo no sabía quiénes eran el resto de las familias, pues quien me llama al día siguiente es un arqueólogo que se ofrece con su mujer, que era antropóloga forense, a convocar a un grupo de expertos para exhumar la fosa. Y bueno, pues fue la primera. En España ya habían realizado exhumaciones a finales de los 70, ¿no? Sin ningún tipo de técnica científica, con todo el amor y la dignidad del mundo, ¿no? Para llevar los restos de padres, maridos, hermanos que vivían todavía, a sacarlos de una cuneta y llevarlos a un cementerio. Aquí ahora las técnicas, digamos, permitían hacerlo de otra manera, hacer la exhumación de manera individualizada, sacar los cuerpos con lo que se llama conexión anatómica. Incluso mi abuelo ha sido la primera víctima de la represión en ser identificada por una prueba genética de ADN, ¿no? Porque también, pues nuestra idea era construir un modelo. Desde entonces, nosotros fuimos a Naciones Unidas en el año 2002. Yo me fui en coche desde Madrid hasta Ginebra para presentar 64 casos de desaparecidos en el Estado español. Naciones Unidas solo reconoció el deber del Estado de buscar
a los que habían desaparecido después del 24 de octubre de 1945, que es la fecha en la que se crea la ONU, y en ese caso reclama a 2 guerrilleros antifranquistas desaparecidos en las provincias de Cuenca y Teruel en el año 47 y en el año 49, pero ahí se abre por primera vez el grupo de trabajo contra la desaparición forzada e involuntaria de la ONU, incluye el caso español y a partir de ahí todos los años reclama responsabilidad al Estado español, y lo digo porque es independiente de quién lo gobierne, para buscar a estas personas, ¿no? Bueno, pues nosotros ahí iniciamos una serie de exhumaciones, hemos hecho casi 200 en 20 años. En el año 2004 hicimos, quizá, no sé si llamarlo, pudo ser el mayor acto republicano que ha habido en el Estado español desde la Segunda República. Fue un concierto homenaje en Rivas Vacia Madrid, al lado de Madrid, en el que juntamos a 741 octogenarios de todo el Estado. Vinieron autobuses de Cataluña, Andalucía, de Asturias, de León, y allí se juntaron más de 20.000 personas en un acto que se llamó Recuperando Memoria y que era un homenaje a las víctimas de la dictadura y a quienes habían luchado contra el fascismo, ¿no? Bueno, esas han sido quizás nuestras 2 líneas, entre comillas, de trabajo desde entonces. Una es la lucha contra la impunidad, ¿no? Y nosotros, cada vez que abrimos una fosa, hacemos una denuncia, no nos hacen ni caso los juzgados españoles. Nosotros fuimos los primeros denunciantes en lo que se llama la querella argentina, el 14 de abril del año 2010, con el caso del padre Darío Rivas, un alcalde de una pequeñita pedanía de la provincia de Lugo, que habíamos exhumado en el año 2005. Entonces, por un lado, hemos tratado de seguir ayudando a familias que nos pedían ayuda y bueno, seguir denunciando ante tribunales y ante organismos internacionales la pasividad de las administraciones españolas. Eso hizo en el año 2014, por ejemplo, vinieran a España el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada y el Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que estuvieron recorriendo diferentes comunidades autónomas, entrevistándose con víctimas, con juristas, con defensores del pueblo, procuradores autonómicos, con miembros del gobierno. Eso creó 2 informes de los 2 organismos que se hicieron públicos en el verano de 2014 y que señalan montones de obligaciones al Estado español en el cumplimiento de sus deberes respecto al pasado, ¿no? En el año 2007 se aprobó una ley de la memoria, nosotros no la celebramos porque no responsabilizaba al Estado de las exhumaciones, ¿no? Y nos parecía incomprensible, porque incluso, aunque uno pueda pensar en los cálculos electorales de un gobierno, había una encuesta del Centro Superior de Investigación, o sea, del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, una encuesta en la que había un apoyo del 78% de la sociedad española a que no hubiera nadie en una cuneta enterrado, ¿no? Entonces, por alguna razón, el gobierno entonces, pues decidió que eso no era responsabilidad del Estado, ¿no? De esos 2007 hasta hoy, nosotros hemos seguido haciendo exhumaciones, hemos seguido denunciando, destapamos, por ejemplo, sacamos a la luz la primera condecoración que se conoció pensionada para el torturador José Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño. Bueno, pues persiguiendo un poco información, obtuvimos de la policía al final la certificación de que estaba recibiendo una condecoración que tenía asociada a una pensión especial que le había sido concedida el 13 de junio de 1977 por Rodolfo Martín Villa, 2 días antes de las primeras elecciones que se celebran tras la muerte de Franco, y que había sido concedida por servicios extraordinarios, porque fundamentalmente habían supuesto sus trabajos en la Dirección General de Seguridad, deteniendo ilegalmente y torturando a estudiantes, militantes, homosexuales y cualquier, digamos, voy a decir entre comillas, tipología humana que política o moralmente no fuera la que el régimen consideraba oportuna, ¿no? Nosotros hemos seguido haciendo ese trabajo, hemos seguido presentando denuncias.
hace unos meses se ha creado un grupo dentro de la Asociación de Familias de Deportados, que se llama Triángulo Azul. Y bueno, llegamos a esta ley, cuyo texto se conoce en una rueda de prensa que da la vicepresidenta del Gobierno el 15 de septiembre de este año. El texto, no sabemos por qué, han pasado unas semanas y está colgado en la página de ese ministerio desde hace 10 días. Ahora mismo está en un procedimiento que acaba esta semana de consulta pública, quiero decir, quien quiera lo lee y tiene un correo electrónico para comentar, corregir, sugerir o lo que quiera. Hay un cambio en la terminología, ¿no? Que no es inocente y que tiene que ver con el espíritu de esta ley. Es digamos, la ley de 2007 era la ley de memoria histórica, esta ley es la de la memoria democrática, ¿no? El cambio tiene que ver, creo yo, por un lado, con sacar de la fotografía a una generación que, bueno, puede ser la de los nietos y de las nietas, que de alguna manera nos giramos hacia la transición para preguntar por qué teníamos nosotros la responsabilidad, 25 o 30 años después, de sacar de las cunetas a nuestros abuelos y por qué no se había hecho antes, ¿no? Quienes desde alguna manera buscamos a nuestros abuelos y al principio inconscientemente estamos criticando lo que no se hizo entonces, no lo que no se hizo, porque bueno, la transición posiblemente no pudieron cambiar muy pocas cosas, ¿no? El problema es el relato, ¿no? El que nos cuentan desde la derecha y desde la izquierda que fue un momento de reconciliación, que allí se resolvieron estos problemas, que la amnistía era una conquista de la oposición a la dictadura, votada pues por la izquierda en el Parlamento, que nadie pidió otra cosa, ¿no? Como que eso era lo que se había dicho. Entonces, bueno, pues nosotros, al hacer las exhumaciones, digamos que empezamos a hablar de lo que no se ha hecho y sin estar refiriéndonos a ese momento histórico, bueno, pues lo estamos haciendo, ¿no? Luego ya hemos sido, digamos, más conscientes de ello y lo hemos hecho, digamos, de otra manera, ¿no? Entonces, el término memoria histórica trata de poner, digamos, el momento histórico de esto en la Constitución del 78, ¿no? Es una especie de homenaje a las personas que trajeron la democracia en España. El problema de eso es ese batiburrillo equidistante donde todavía son padres de la democracia personas como el hoy fugado rey emérito, como el exministro de la dictadura Manuel Fraga. Bueno, esa cosa que no distingue entre los que realmente no tenían que hacer la transición porque ya traían la democracia en la cabeza y la llevaban defendiendo durante décadas, y quienes realmente tenían que hacer una transición mental para aceptar que la gente votara en unas elecciones, que el discurso no iba a ser monolítico en las Cortes y una serie de cosas, ¿no? Entonces, esta estrategia política está reflejada en la ley. Está reflejada en la ley en un punto muy concreto, y es que esta ley propone que la fecha para conmemorar, la fecha de homenaje a las víctimas de la dictadura, sea el 31 de octubre, ¿no? ¿Qué pasó un 31 de octubre para que el gobierno considere que las víctimas del franquismo se tienen que alegrar? Bueno, lo que quiere celebrar el gobierno es que el 31 de octubre de 1978 ese Parlamento aprobó el texto de la Constitución que se iba a mandar a referéndum, ¿no? Considera el gobierno que, por tanto, ese texto debe ser, la existencia de ese texto debe ser celebrada por las víctimas de la dictadura. Claro, es un texto que en su preámbulo no condena la dictadura, no cita como antecedente democrático a la Segunda República, no reconoce por ningún sitio a sus víctimas, admite o legaliza o restaura la monarquía como figura de la jefatura del Estado, una monarquía no electa, una jefatura no electa, y está aprobado en un Parlamento donde no se pudieron presentar los partidos republicanos.
porque todo el que entró ahí tuvo como condición para competir en las elecciones del 15 de junio que tenía que abandonar la reivindicación de la República. Mi abuelo era, por ejemplo, militante de izquierda republicana y mi padre era militante de izquierda republicana en los años 70 en Pamplona, donde yo vivía, y ellos no pudieron presentarse a esas elecciones. ¿Por qué? Según respuesta del entonces ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, porque eran contrarios a la forma de Estado, ¿no? Bueno, sin haber aprobado una Constitución, resulta que el Estado ya estaba, pues como dijo el caudillo, atado y bien atado, ¿no? Incluso, bueno, pues otros partidos como Esquerra Republicana tuvo que quitarse la R, fue en una coalición borrando eso, ¿no? Todos recordamos la famosa fotografía de Carrillo, ¿no? Escenificando el abandono de la bandera tricolor, o el PSOE, que bueno, pues compartía perfectamente ese proyecto con el llamado campechano, ¿no? Entonces, bueno, pues en medio de todo eso, esta ley pretende que esa fecha que olvidó a las víctimas de la dictadura, lo cual podríamos calificar como un acto de negacionismo incluso, que no reconoció que en la Segunda República ya habíamos hecho la transición a la democracia. Lo que estábamos haciendo en los años 70 era recuperarla, no. Pero el lenguaje no es inocente y se eligió esa expresión para que pareciera que Juan Carlos de Borbón, como el otro día decían en Salvados, Juan Luis Cebrián y Alfonso Guerra, pues fue el hombre que inventó la democracia en este país. Es decir, se le allanó ese camino para permitir o negar que en el año 1933, el 19 de noviembre de ese año, por primera vez los hombres y las mujeres votaron en España con sufragio universal, fecha que, por cierto, que yo sepa, no celebra ninguna institución en el Estado, cuando voy a decir que debería ser la fiesta del cumpleaños de nuestra democracia. Y bueno, pues en esa cosa, digamos que esta ley de la memoria hace ese giro, ¿no? Para sacar del foco a quienes hemos causado conflictos, y lo digo en el sentido positivo, porque la política tiene que ser conflictiva, porque si no, no sirve de nada. Quiero decir, no hay que huir de él. Y a partir de ahí, bueno, pues hace un desarrollo en el que va a eliminar, esperemos, la existencia de no solo de la Fundación Francisco Franco, sino de cualquier fundación que tenga entre sus principios u objetivos enaltecer figuras que han cometido violaciones de derechos humanos o enaltecer esos hechos, ¿no? Bueno, la ley pretende llevar la enseñanza a los colegios de la historia de los hombres y mujeres que lucharon por construir la democracia en nuestro país. De hecho, la vicepresidenta, en la rueda de prensa posterior a la aprobación del texto, pues habló de una figura como Clara Campoamor, como un ejemplo de alguien que tenía que estar o tenía que ser conocida en los colegios, ¿no? Hay que tener en cuenta que con todos los gobiernos que ha tenido este país, la fabricación de ignorancia acerca de ese pasado ha sido uno de los grandes objetivos del Estado, ¿no? Que han permanecido intactos con todos y cada uno de sus gobiernos, ¿no? Y hasta hoy lo sigue estando. Claro, a nosotros, ¿qué nos preocupa? La transición fue la transición que no sabemos realmente si ha acabado o cuándo acaba. Hay politólogos que dicen que fue con la aprobación de la Constitución. Hay quienes dicen que fue con la llegada al gobierno de un partido que había sido prohibido en la dictadura, en octubre del 82. Hay quienes dicen que fue en el 96, cuando la derecha vuelve al poder de forma democrática, o hay quienes dicen, yo tenía un profesor de sociología, Jesús Ibáñez, que decía que la transición acabó el día que a Guernica le quitaron el cristal blindado, ¿no? Porque un cuadro con ese significado dejó de estar amenazado por alguien que quisiera rajarlo. En ese sentido, bueno, no sabemos cuándo esto ha terminado, pero hemos vivido una gran secuencia de fabricación de ignorancia. El poeta argentino Juan Germán, que vio desaparecer o vivió la desaparición de su hijo, de su nuera, perdón, y le robaron a una nieta que luego, por suerte, consiguió encontrar gracias a las abuelas de Plaza de Mayo,
decía que cuando acaban las dictaduras empiezan a trabajar los organizadores del olvido. Bueno, aquí han hecho un finísimo trabajo, ¿no? Lo que nos preocupa a nosotros de ese concepto de llevar la historia de los buenos, vamos a decir así, y de las buenas personas a los centros de enseñanza, y yo siempre he pensado que el mejor homenaje a los hombres y mujeres que en la Segunda República construyeron esa democracia no está en un pedestal, está en un párrafo de un libro de texto. O sea, ese es el mejor lugar. A nosotros nos preocupa que este modelo, a la hora de, bueno, pues sí, venga, vamos a contar la historia de la lucha por la democracia, de quienes la trajeron, vuelva a ser un ejercicio de impunidad académica. Porque si vemos lo que está ocurriendo ahora mismo en países como Hungría o como en Polonia, o lo que ha ocurrido en nuestros parlamentos, y posiblemente ocurra en el catalán en las próximas elecciones autonómicas, nos parece que es muy importante contar eso. Pero igual es más importante contar en los colegios la historia del fascismo español. Contar no solo la historia de Clara Campoamor en su lucha por el sufragio universal, sino contar que hubo criminales de guerra como Queipo de Llano que invitaban a sus soldados a violar a mujeres como Clara Campoamor. Quiero decir, pedagógicamente y como vacuna democrática, no creo que sea menos importante conocer de qué ha sido capaz el fascismo español, ¿no? Por decirlo así, en genérico. Y nosotros tenemos otro conflicto con el modelo de exhumaciones que pretende llevar a cabo la ley. Lo que ha hecho hasta ahora este gobierno ha sido canalizar, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, 750.000 euros para que los vayan distribuyendo los ayuntamientos y eso salga a las asociaciones que se dedican a las exhumaciones para ayudar a las familias. Esa convocatoria ya se ha resuelto y nosotros como asociación no nos hemos presentado a ella porque no entendemos la negación o la negativa ni del gobierno de Zapatero, ni del de Rajoy, ni el de este, a crear una oficina que atienda directamente a las víctimas de la dictadura. No entendemos por qué se está sometiendo a los familiares a que vayan a un ayuntamiento, que es ahora el que distribuye los recursos, a un ayuntamiento que va a rechazar ayudarles, ¿no? Y sometan después de tantos años a estas familias a tener un conflicto político con un ayuntamiento que les se niegue a escucharles y atenderles. ¿Qué significa eso? Que la resolución de una desaparición forzada no es un derecho, porque lo estamos dejando en manos de una decisión política. Y los derechos se aplican. Hay partidos a los que les gustarán más o los que les gustarán menos, pero los derechos se aplican. Entonces, hay que ver simplemente que el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, se negó durante años a aplicar una sentencia que lo obligaba, en el intento de Vigo, a retirar una cruz de los caídos, ¿no? Y se amparó en la cuestión religiosa para obviar que era un monumento producido por el fascismo español, ¿no? Pero bueno, ya lo intentó el gobierno de Jordi Pujol en el año 2003, cuando Homs era consejero del Interior, y se hizo en Cataluña la primera regulación, y ellos pensaron que iban a asignar la decisión a los ayuntamientos. Nosotros montamos en cólera porque no puede ser que en el ayuntamiento A una hija de un desaparecido vaya a pedir ayuda y se le ayude, y a 12 kilómetros en el ayuntamiento B, con una situación similar, vaya a pedir ayuda y no se le ayude. Eso es crear una discriminación. Y por lo tanto, nuestra propuesta, y es por la que vamos a luchar, digamos, o vamos a intentar influir lo que podamos en el trámite parlamentario, es que el gobierno cree una institución, existe en el gobierno vasco, que es el que mejor ha hecho las cosas en este sentido, que cree una institución donde un familiar acude, este Instituto Gogora del País Vasco hace una investigación de la persona que una familia reclama, le entrega un informe con copia de la documentación que han encontrado, con testimonios, copias de libros que hayan investigado pues, a veces autores locales el tema, y si lo encuentran, si saben dónde está ese cuerpo, no hay ningún comité técnico que decida, ni ningún pleno que discuta, hay un mecanismo automático por el cual
se exhuma y se identifica. Y el Estado tiene una cosa que son las oficinas de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno en todas las provincias. Por lo tanto, esa para nosotros debería ser la puerta de entrada para los familiares de los desaparecidos. Y no ocurre solo eso. El Estado pretende que las exhumaciones las sigan haciendo las asociaciones. Nosotros hemos hecho, he dicho antes, cerca de 200 exhumaciones que han generado una inmensa documentación. Porque primero hacemos un informe histórico, luego hay un informe arqueológico, luego hay una recogida de mucha información durante audiovisual, visual, alrededor de ese momento arqueológico, digamos, y luego hay un informe forense que estudia los restos y que se completa con un informe de un laboratorio genético. Eso multiplicado por 200 y por cientos y cientos de desaparecidos es una enorme información. Nosotros, esa información está a disposición de quien la quiera, pero si la hemos generado nosotros, yo soy nieto de un desaparecido, es una información de parte. Si la hubiera generado el Estado, sería historia oficial de este país. Entonces, cuando el Estado no quiere participar de eso, por ejemplo, puede mandar a un funcionario que ejerza de notario en todo el momento de la exhumación. Es decir, entonces, estamos hablando de que se está negando a crear una verdad oficial. Y eso, negarse a crear una verdad oficial acerca de las víctimas de la dictadura y de los crímenes de los fascistas, es nada más y nada menos, no solo para mí, sino para uno de los informes de Naciones Unidas, el del relator para la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff, es una forma de equidistancia. Es una forma en la que yo ni estoy con los verdugos, ni estoy con las víctimas. ¿Y qué ha ocurrido en España en estos 45 años? Ningún presidente del gobierno en el ejercicio de sus funciones desde que murió Franco hasta la hora que estamos viviendo ahora mismo, ninguno de ellos ha hecho un acto público con las víctimas de la dictadura y con los hombres y mujeres que lucharon contra ella. Ninguno. Los han hecho en México con la vida de Azaña, en Moscú con los niños de la guerra, pero jamás dentro del suelo español. Y eso es una pauta que no puede ser casual. Eso es una forma de restar poder a las víctimas del franquismo, directamente. De no querer empoderarlas, ¿no? De no querer enseñar a la sociedad, aquí estoy yo. Y estoy de parte de esta gente. Porque el presidente de una democracia tiene que estar con esta gente, ¿no? Como se hace perfectamente con las víctimas del terrorismo, que tienen garantizados todos sus derechos. No se da una subvención a una asociación para que resuelva un atentado. No, no. Ahí está el Estado, ¿no? Entonces, hay que acabar con esa discriminación. Hace un rato se ha sabido que un concejal de Vox del Ayuntamiento de Madrid ha sido absuelto por el Tribunal Supremo, ha sido archivada una denuncia contra él por haber llamado asesinas y violadoras a las 13 Rosas. La ley que se va a aprobar en el Congreso, si no mejora el texto, no cambiaría nada en la situación de, entre ellas, una nieta de las 13 Rosas, que es por la que me he enterado, que me ha mandado un mensaje con la noticia. Yo creo que el Estado debe ser mucho más agresivo con el franquismo. No hacer esta ayuda a familiares que se les acaba el tiempo y ya está, ¿no? Se habla de crear una fiscalía que va a investigar los crímenes desde el 18 de julio del 36 hasta la aprobación de la Constitución del 78. Pero una fiscalía que, si no se deroga la ley de amnistía, tiene las manos atadas a la espalda. No lo digo yo, lo ha dicho la Unión Progresista de Fiscales en un comunicado a los 2 días de que se conociera la noticia. Entonces, la ley tiene que ser mucho más contundente y vemos la realidad política que hemos heredado. Tiene que impedir esos juegos políticos. Pues pasa lo mismo en Cataluña. Nosotros hemos intentado abrir algunas fosas en Cataluña. No hemos abierto ninguna, pero lo hemos intentado. Y prácticamente todo lo que exhuma el gobierno de Cataluña son soldados cuya identidad no conoce, ¿no? Cuando hay fosas, por ejemplo, en Girona, de 400 personas asesinadas después de la entrada de las tropas franquistas allí, ¿no? Bueno, hay un juego político. Quizá lo que no se quiere es enseñar que había
catalanes fascistas asesinando a catalanes antifascistas. Pero el Estado tiene que ser mucho más contundente y aprovechar que puede hacer una ley para impedir esos juegos políticos, ¿no? O el ataque que va a venir del Partido Popular con la anunciada ley de la concordia que hizo hace 2 años Pablo Casado y que acaba de resucitar y que no me extrañaría que la saque a la luz unas horas antes del aniversario de la Constitución, ¿no? Que es lo que pretendió hacer hace 2 años. Bueno, pues ahora se abre un proceso, la ley no ha llegado al Parlamento, no sabemos cuándo lo hará, pero tampoco creo que falte mucho tiempo y nosotros, con nuestras posibilidades, digamos, de hacer presión o podría decir como ser un lobby, ¿no? Pues lo que vamos a intentar es que en ese procedimiento parlamentario no se tramite ese modelo de que sean los ayuntamientos los que canalicen la ayuda y se crea un instituto que escucha a las víctimas, ¿no? Porque nosotros hicimos nuestra última exhumación en Guadalajara hace 1 mes y medio, ¿no? Y el día que estábamos ya tapando la fosa, llegó un hombre de 83 años con una carta que había mandado su padre a su nombre, que encabezaba como querido Paquito, y que quería buscar a su padre, ¿no? Y a 800 metros de donde nosotros estábamos, nosotros somos una asociación que no tiene ni un céntimo, las exhumaciones las hacemos sin un céntimo de ayuda de ninguna institución española. Las hacemos con la ayuda de un sindicato noruego de electricistas, que desde hace 6 años colabora con nosotros, y del equipo argentino de antropología forense, que es el que tiene más experiencia en el mundo en la identificación de desaparecidos, y que nos hace unas pruebas de ADN gratis. Entonces, ese modelo que pretende subrogar, privatizar la gestión de un deber del Estado, pues nuestro intento va a ser que cuando la ley sea aprobada ya no esté en ese texto, ¿no? Porque para nosotros, y nosotros seguiremos ayudando a todos los familiares a los que podamos ayudar constantemente en todo lo que podamos, pero entendemos que si el Estado no escucha, no abre una puerta en la administración pública, no atiende a las víctimas del franquismo, las sigue discriminando con respecto a otros delitos violentos. Cuando yo conocí la noticia de que se ha archivado la causa contra Ortega Smith, me he metido en internet y he encontrado varias sentencias por insultos a alguna víctima del terrorismo. Mientras el Estado no acabe con esa equidistancia, vamos a seguir viendo que la justicia, que como decía Eduardo Galeano, es como la serpiente, solo muerde a los descalzos, siempre cae en el mismo lado de la balanza. Y por eso esta ley tiene que ser contundente para poner límites a un Estado que ha quedado completamente impregnado del franquismo y especialmente en el Poder Judicial, y hay que corregir eso. Y hay mucha gente que ha muerto, murió mi abuela en el año 97, sin saber dónde estaba su marido. Hay miles de personas, militantes que han muerto sin el más mínimo reconocimiento por parte del Estado cuando se jugaron la vida, como Arsenio Marcos, el hombre que me llevó a mí hasta la fosa de mi abuelo. Se jugaron la vida para que les devolvieran una república democrática y toda esa gente se ha muerto invisible, insignificante para nuestro Estado, ¿no? Y mientras eso no se corrija, mientras el Estado no apoye incondicionalmente a quienes lucharon contra la dictadura y a quienes sufrieron las consecuencias de haber apoyado al Frente Popular, mientras no haga eso, nuestra democracia va a seguir arrastrando en el tobillo un grillete que le va a impedir avanzar hacia sitios que ya deberíamos tener superados, ¿no? Y hasta aquí voy a hablar. Gracias. No veo a nadie, pero espero que haya alguien ahí. Hola, Emilio. Sí, la gente está con las cámaras desconectadas, pero está todo el mundo, Ya. está todo el mundo Veo ahí conectado. puntillos negros.
Está todo el mundo conectado. Ha habido momentos en el que la conexión se iba y, bueno, por eso al tener las cámaras desconectadas también garantizaba. ¿Vale? Camaradas, compañeros y compañeras, que quiera hacer la pregunta, hace una cosa, pedir palabras por el chat interno y aprovechamos que tenemos a Emilio y le hacemos una pregunta, 2 preguntas, ¿vale? Intentamos ser breves y que nos pueda responder sobre dudas de lo que has puesto, de la ley o algún tema también que tenga que ver con memoria histórica, ¿vale? Pero utilizar el chat para pedir preguntas y así, si os parece, yo voy facilitando. A ver. Sí, Antonio, ¿sí quieres hablar? Vale, venga, va, Antonio. Bueno, yo lo del chat no sé cómo va, José. Yo tampoco, bueno, yo voy a ser breve, porque lo que ha dicho Emilio ha sido una aportación muy rica en el análisis, de verdad. Yo solo he llegado a lo que se ha publicado por internet, así por encima, y coincido plenamente con tu análisis. Yo creo que poco podemos añadir. Alguien como tú, la experiencia que tienes ya en estos 20 años que llevas de trabajo permanente, lo has podido comprobar. Las condiciones del Estado, las condiciones de la estructura del Estado y, sobre todo, la actitud de los partidos políticos, ¿no? No estamos 42 años después hablando de este tema por casualidad, ¿no? Y, bueno, ahí hay libros escritos hablando de lo que fue la transición con datos realmente escalofriantes. Yo solo quería decirte una cosa. Yo veo que estamos muy disgregados, la gente que estamos por la memoria. Aparecen grupos de hombres y mujeres interesados en el tema por diferentes lugares. No he visto que haya una coordinación global a nivel de Estado, ni siquiera a nivel autonómico, y creo que por ahí deberíamos poder trabajar en una línea conjunta porque, como todos sabéis, la respuesta, si no es colectiva, pues mal vamos, ¿no? Y un Estado que tiene 52 diputados fascistas dentro de él, con la tolerancia de parte de los partidos llamados democráticos, tiene un problema serio ese país, ¿no? Y ese país se llama España. Y no podemos seguir así. O establecemos unos mecanismos que llegue a la sociedad civil, porque me parece que tú has hecho ante el comentario de Cataluña sobre lo que le espera, ¿no? O sea, la encuesta están diciendo que de 6 a 7 diputados fascistas en el Parlamento de Cataluña. Con el problemón que tenemos aquí, nada más falta ahora que se introduzca esa visión enferma mental de... Entonces mi propuesta va a ser muy sencilla. A ver cómo llegamos a articular algo que nos permita trabajar en la misma línea, y yo lo que te pediría, Emilio, es que tu intervención nos la aportes como un documento de debate. Creo que es muy rica, como un documento de debate, y yo creo que podríamos acabar incidiendo en este proceso parlamentario con algún tipo de enmienda. Podemos encontrar fuerzas políticas también que refrenden lo que digan los memoristas de España, ¿no? No sé, un poco en la línea de empezar a trabajar ya en lo concreto, porque los demás, si empezamos a hablar de la memoria de nuestros abuelos, pues vamos a repartirnos todos más que el ajo, ¿no? Es decir, eso, ¿no? No sé cómo lo ves tú, si hay posibilidad de que pueda haber. Yo, por mi parte, con los contactos que tengo, me comprometo, por supuesto, si desde yo creo que tú eres un elemento central en esto, si desde tu parte estás dispuesto a aportar lo que puedas, los demás, pues tenemos que coger el testigo y hacer lo que podamos en el territorio, ¿no? A nivel de Estado. En fin, ahí lanzo mi propuesta. Bueno, ahora ya se abre un plazo que no sabemos cuándo es para que eso... O sea, no sé cuánto puede tardar el trámite parlamentario. Sí puedo decir que yo solo me he reunido una vez con un gobierno, ni con el gobierno, con subsecretarios en el año 2004, en diciembre, cuando se iba a elaborar la ley de 2007. Y cuando nosotros salíamos de la reunión, se acercó a mí un historiador que estaba en la comisión, que había sido profesor mío en la facultad. Me dijo, esto era diciembre, diciembre de 2004. Dijo, esto en marzo está en el BOE. O sea, 3 meses. Y tardó 3 años. Lo que pasara ahí dentro, bueno, luego algunas cosas las he ido sabiendo.
pero vamos a ver el trámite parlamentario también cuánto dura, ¿no? Porque el Parlamento este tiene los equilibrios que tiene, estamos en la situación de excepcionalidad en la que estamos y, de hecho, muchas de las cosas que nosotros le pedimos al Gobierno no necesitan una ley. Yo he puesto antes el ejemplo del País Vasco. El País Vasco no tiene ley de la memoria. El País Vasco lleva, desde el año 2003, ha grabado cientos de testimonios de republicanos, ha exhumado cualquier fosa que se conoce en su territorio, ha digitalizado cientos y cientos de miles de documentos, o sea, y ahora está debatiendo si va a hacer una ley. Entonces, se trata de una cuestión de voluntad política. Ya está. Si mañana quisiera este gobierno, llama a todos los forenses del Ministerio de Justicia y los cuadra y los pone a trabajar. Ya está. Y no necesita ninguna discusión parlamentaria, ¿no? Entonces yo entiendo que luego en el terreno de las negociaciones para construir una mayoría, pues voy a pensar yo que hay grietas por donde igual puede entrar alguna cosa, digamos, añadida, ¿no? Que la mejore. Lo cierto es que la ley del año 2007 hizo público su texto el 28 de julio del 2006, que fue la razón por la que 14 asociaciones nos fuimos a la Audiencia Nacional a denunciar. En el informe de ese texto que emitía el Ministerio de Presidencia, si uno recortaba el escudo del gobierno, no sabías de qué país estaban hablando. En ningún renglón se decía dictadura franquista, por poner un ejemplo. Entonces, yo, bueno, pues espero que en ese debate, que haya algo de reflexión parlamentaria sobre este tema y viendo la realidad política que se nos viene encima, porque no solo es la de los departamentos. Nosotros tenemos un grupo de profesores de enseñanza media trabajando contenidos, porque hace un año que ya se han empezado a poner en contacto profesores con nosotros por cosas que les ocurren en las aulas. O sea, no es solo el presente parlamentario, es el futuro. Es el futuro. Porque ahora, en ciertos ámbitos, incluso es una moda alinearse con esa derecha antisistema, ¿no? Entonces digo, la memoria es una gran vacuna, primero para saber de qué ha sido, por eso yo hago el énfasis en saber qué ha hecho el fascismo español, de qué ha sido capaz el fascismo español. Eso es lo que no tenemos que olvidar. Sí, solo un... no, sí, estoy de acuerdo contigo. No sé si me he expresado bien. O sea, mira, yo en mi ciudad, en Tarrasa, que se llevaron 8.000 y pico votos los fascistas, y vivo eso que dice, es cierto, el perfil del votante Vox es joven, está entre 18 y 30 años. Gran parte del voto de Vox se lo lleva a este sector de la población, y eso es un referente muy peligroso. Y el problema está en la calle, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer es sacar esto. Entonces, yo lo que te decía no era tanto ir a remolque del proceso parlamentario, sino todo lo contrario, colar cuñas que generen situaciones que nos lleven al debate realmente en profundidad, ¿no? Que sirva de orientación hacia donde vamos en el debate. Porque si no, al final pasa lo que ha pasado siempre. Mira, yo formo parte del movimiento para la expansión llevamos 3 años por la defensa del sistema público de pensiones. Llevamos 3 años luchando por una plataforma que al final se ha quedado casi en aguas de borraja, ¿sabes? Y eso que ha habido movilizaciones serias y tal. Entonces, cuando la cosa no llega a cuajar en la sociedad civil de una forma mucho más contundente, la cosa no avanza, y menos en un estado fascista como este. Eso es fundamental. Entonces, simplemente es eso. A ver cómo podríamos hacer. A mí me interesa muchísimo el análisis que tú haces y por supuesto que es para extenderlo por todas partes, pero tiene que ser un punto de partida de algo todo eso. Y ese punto de partida es que nos sirva de herramienta base para intentar incidir en la visión que la ley esta, el proyecto de ley está dando, y que tú has explicado muy bien, y cambiarlo, y que sirva en ese cambio para dejar claro qué está pasando. Porque aquí el problema es que nadie dice claramente lo que está pasando.
ni desde la izquierda ni desde la derecha, hablando de una forma global, ¿eh? ¿Entiendes? Porque la izquierda también estamos más perdidos que la hostia en general, ¿no? Llevamos años aquí Entonces, ese es mi objetivo, simplemente, y no me enrollo más. Vale. ¿Vale? No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo sí me gustaría hacer un comentario. Emilio, a ver, el tema de los equilibrios en el Congreso de Diputados es el que es. A mí, como profe de secundaria, lo que más me preocupa es cómo llega el conocimiento del pasado reciente a las aulas. Y aquí en Cataluña, por ejemplo, yo que imparto la historia de España en segundo de bachillerato, aquí en Cataluña la nomenclatura ya ni siquiera es historia de España, es historia, ¿vale? Y el currículum muy centrado en la historia de Cataluña y sobre todo en esa visión de que Cataluña contra España, España contra Cataluña. No hay en el currículum tampoco nada de recuperación de la memoria histórica. Y lo que se hace de recuperación de la memoria histórica, más allá del contenido de selectividad, lo que se hace en cuarto de la ESO o se puede hacer en primero de bachillerato, lo que se hace depende de la voluntad del profesorado. Depende de la voluntad del profesorado. O sea, en mi centro, afortunadamente, somos 3 profesores que tenemos cierta sensibilidad y lo trabajamos, pero no viene en el currículum. Acuérdate que me puse en contacto contigo porque hay 2 alumnas de mi centro que están haciendo un trabajo de recerca sobre Vallejo Nájera, ¿vale? El psiquiatra que estudiaba Sogen Rojo y esas prácticas eugenésicas. Y lo que están demostrando ellas, es que con los cuestionarios que están enviando a los institutos, es que hay un amplio desconocimiento entre los jóvenes y también de la gente mayor sobre esas prácticas eugenésicas. Entonces, si esta ley, a partir de esos equilibrios, trae poder introducir en el currículum de la ESO y en bachillerato temas de memoria histórica, supondría un avance, reconociendo esos déficits que tú has planteado, que yo tampoco me había planteado. Claro, simplemente quería hacer este apunte, ¿no? Ese déficit que hay actualmente en cuanto a contenidos de memoria histórica y que estaría muy bien que la ley nos pudiera plantear para que llegaran a las jóvenes generaciones. A ver, el gran escenario de esto es la enseñanza, ¿no? Y el más, o sea, el más donde han anidado ese futuro de la extrema derecha, porque esto viene de toda esa ignorancia. Yo, por ejemplo, vivo en Madrid. ¿Cuánta gente habrá oído por primera vez en su vida Indalecio Prieto o Largo Caballero de boca de un concejal de la extrema derecha? Porque jamás ha oído en un centro de enseñanza. Ya no digo que se conozca la biografía de estas 2 personas, pero saber más o menos quiénes eran o dónde estaban metidos, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy seguro que muchísima gente, la mayoría lo ignora, pero mucha de la gente que le suena ha sido porque un concejal de extrema derecha hace poco ha presentado la moción que presentó, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un abono inmenso, ¿no? Para en medio de la ignorancia, pues que te diga, que te creas que lo que dice ese señor, pues la gente vamos a dar por hecho que no miente, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo un estudio en una universidad alemana de Leipzig que midió los libros de texto españoles del año 79 al 2011 y midió la superficie que dedicaban al siglo XX en centímetros cuadrados, midió la superficie que dedicaban a los 44 años que son Segunda República, guerra y dictadura. Bueno, pues son el 44%, vamos a decir así. Bueno, pues en unos textos era lo midió del año 2001 a 2011. En unos textos era el 7% del 44%, en los que más, y en los que menos era un 3,5%. Y eso sin meterte cualitativamente en qué es lo que cuentan, porque yo he seguido los libros de mi hija y me he encontrado, pues en un libro de la editorial Santillana, decir que Franco no tenía sucesor designado cuando murió. Solo tengo yo fotografía, ¿no? Ya no hablo del contenido, hablo de el embudo donde la información acerca de ese pasado se ha escondido. Entonces ahí es el gran campo de batalla, ¿no? Y estamos viendo ahora con esta nueva ley de educación
negativa todas las burradas que se está diciendo. Porque la derecha ha tenido la educación sujeta en la mano durante siglos, ha conseguido que en los años 80 se regulara la enseñanza concertada para no soltar la mano, y esta ley, con todo el conflicto que ha generado, ni siquiera parte de la educación religiosa de los colegios públicos. Es decir, no es para todos estos aspavientos, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo que la educación es una de las principales batallas. Y no solo para hacer un homenaje a Clara Campoamor o a las sufragistas españolas, que son totalmente desconocidas, que décadas antes ya estaban pidiendo sus derechos y su derecho al voto, sino, para mí, hay que contarlo todo. Entonces, si hemos pasado en 40 años desde la transición de la amnistía, o sea, la transición fue 14 de octubre del 77, amnistía judicial, el punto 2F de esa ley dice: no os preocupéis los franquistas, que nadie va a ir a por vosotros desde un juzgado, y ha funcionado como un reloj suizo. Había una amnistía política, que es: no se va a debatir aquí de la dictadura, y hay herramientas para buscar contenidos de iniciativas en el Congreso, y durante muchos años esto no existía, y quedaba la amnistía social. Si ahora ponemos el énfasis en lo que hicieron la democracia y seguimos dejando fuera a los que la destruyeron, pues estamos creando una impunidad académica, escolar, como queramos llamarle. Por eso ahí es donde hay que hacer un énfasis, o sea, hay que hacer un énfasis que se siente. Y, por ejemplo, en otros estados europeos existe un instituto, por ejemplo en Alemania, del nacionalsocialismo, un centro que se dedica a divulgar y a investigar lo que hizo el nacionalsocialismo. Aquí esto es impensable. ¿Por qué? Porque hemos normalizado montones de cosas del franquismo, que nosotros somos, voy a decir, estamos por haber normalizado cosas que son absolutamente anormales, y entre ellas que haya 100.000 demócratas en las cunetas y que eso no genere el conflicto que debería generar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en tu trabajo, y yo pues tengo muchas relaciones con profesores, porque precisamente no viene de los centros, suele venir de profesores que se interesan en llevar esos contenidos a sus aulas, pues ahí es donde está el gran trabajo de la memoria, realmente. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿Compañeras? ¿Puedo hablar? ¿Quién eres? Soy Meli. Meli, bueno, bien. No sé si se me escucha porque vengo del Tajo y voy en la furgoneta. Yo te oigo, sí. Venga, pues yo a lo que acaba de añadir Emilio, hola, encantado. Hola. Es todo esto, siguiendo al hilo, lo que veo es que lo poco que pudiera quedar para sacar todo esto es que tenemos una prensa que encima lapida todo esto, y lo que nos queda es un resultado que programas televisivos que solo dan ganas de vomitar, porque el blanqueo al fascismo que tenemos a día de hoy es peor casi que cuando existían, cuando ahora tendría que ser totalmente destapar la mierda que nos tienen ahí metidos a todos. Simplemente eso quería decir, que el periodismo a día de hoy lo que hace es acabar de lapidar una memoria que ellos mismos podían, digamos, destapar un poquito, ya que no hay huevos, hablando malamente, que si ha sido de mal hablado, perdón, de que los políticos hagan lo que tengan su trabajo, vamos, básicamente. Gracias, no sé si me escucha bien o no. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo soy periodista, he trabajado, yo dirigí, por ejemplo, los contenidos de Caiga Quien Caiga unos años, y era un programa que con el formato del humor permitía cosas que eran imposibles de ver en las cadenas convencionales, digamos así. Pero eso es ese modelo, ¿no? En el cual todo tiene dos versiones, como mínimo, ¿no? No existe la realidad. Existen dos versiones o más de la realidad, ¿no? Entonces, incluso la televisión pública, que debería poner un límite en la verdad, pues el otro día hubo un debate el lunes por la noche en Televisión Española donde yo oí a la periodista Isabel San Sebastián diciendo unas cosas de esta ley eran brutales. Dice, mira, si quieres llevar a alguien que con sus impuestos paga esa televisión,
y que quiere defender, que no quiere pobres en los colegios concertados, yo estoy totalmente en contra de eso. Pero me parece un derecho a que se exprese, porque está diciendo algo real. Pero si me estás contando que es que el liberticidio y todo con... Digo, bueno, ¿dónde está mi libertad para elegir que mi hija estudie en un colegio público sobrado de financiación? ¿Dónde tengo yo la libertad para elegir eso? Entonces, sí, los medios... o sea, el modelo postfranquista está impregnado en todas partes. Entonces, esta tertulia de el ruido del derecha contra el de izquierdas, pues es de manual, ¿no? A mí hay una frase que dijo Manuel Azaña, que era que en España, si cada uno hablara de lo que supiera, de lo que realmente supiera, se produciría un gran silencio que nos permitiría pensar, ¿no? Pues aquí se trata precisamente de todo lo contrario, de impedir el pensamiento. O sea, vamos a hacer ruido y más horas de tertulia y más ruido, precisamente para que la gente en ningún momento pueda pararse y ver una lógica en el comportamiento de una élite o de un partido o donde sea, ¿no? Entonces, los medios tienen una gran responsabilidad, pero este sistema mediático en España está hecho a la medida de todo eso. O sea, quiero decir que lo está hecho el sistema educativo, como estamos hablando, el judicial, el mediático, quiero decir, todavía eso está muy vivo, ¿no? Y por eso molesta tanto el pasado, ¿no? Porque el PP se encarga, eso pasó hace mucho, queréis ganar una guerra que perdisteis. No, eso está pasando hoy. O sea, y por eso te molesta tanto, porque no te puedes despegar de eso, porque lo tienes aquí hoy, ¿no? Entonces, todo es una pescadilla que se muerde la cola, porque luego en los medios hay una precariedad laboral igual de bestia que en otros ámbitos, aunque parece que los periodistas viven un poco mejor, que son los de esas tertulias que hacen ruido, pero luego se mezcla con esa precariedad laboral, donde aquí los medios son infinitamente más precarios que en muchos países europeos, ¿no? Y todo eso pues conlleva que nadie, que si alguien oye decir a uno que está lloviendo y a otro que no está lloviendo, pues porque no se enfade su jefe, ese periodista no abre la ventana para ver qué es lo que está pasando detrás de su cortina, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de lo mismo. O sea, de que aquí se ha consentido que se sea franquista y demócrata a la vez. Y hemos oído a la derecha decir la expresión nosotros los demócratas durante décadas, no a la que acaba de escindirse ahora, durante décadas, y nadie decía, hombre, pues para ser demócrata en un país como este, lo primero, antifranquista. Y luego te vas a toda la derecha que te dé la gana. Pero si quieres ser demócrata, no puede serlo de otra manera, porque si no, me estás engañando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una pelea cultural, ¿no? Es educativa, es cultural, es en hacer eso, ¿no? Y se ha convivido tanto con los franquistas que se han normalizado. Es decir, la propia existencia política de Fraga después de la dictadura, siendo 14 años presidente de una comunidad autónoma, padre fundador del partido más importante de la derecha española, postdictadura, pues es un ejemplo, ¿no? De cómo hemos normalizado montones de cosas.